estamos escuchando, economista. Le quería comenzar por consultarle el tema de la deuda pública del Ecuador, que para nosotros es de trascendental importancia, porque el próximo presidente va a tener que lidiar con 80.000 millones de dólares en deuda pública y con un vencimiento bastante cercano de más de 8.000 millones para honrarla. ¿Usted cree que va a tener tiempo el próximo presidente o presidenta de la República de manejarse con un Estado que hereda en esta situación de escombros? Sí, eso es gravísimo y hay que aclarar las cosas, ¿no? ¿Te acuerdas que una de las tantas calumnias como que la narcopolítica, que los radar y las tantas tonterías que se han dicho es sobreendeudamiento? Y mantuvieron ese cuento hasta que el Fondo Monetario los obligó a publicar estadística oficial, porque ni siquiera eso había, y se demostró que el 2016, el último año completo de mi gobierno, dejamos al país con 38% de PIB, de deuda PIB, unos 40.000 millones de dólares, ¿no? Y se ha prácticamente duplicado ese nivel de deuda en estos 6 últimos años, con la diferencia que con eso nosotros sembramos de obras todo el país. La deuda era 40.000, la encontré, qué sé yo, en 20.000, se incrementó 20.000 millones, pero tuvimos 100.000 millones de inversión. Quiere decir que el país es más rico en 80.000 millones. Ahora se ha duplicado esa deuda. Tú tenías entrevistado a Marcelo Varela, pregúntale a él, ¿no? 40.000 millones se endeudaron estos 6 últimos años y no hay un impuesto de alumbrado público. ¿Dónde ha ido esa plata? Fuga de capitales. Nos pasó lo mismo que en Argentina. Se sobreendeudó Macri, el pueblo argentino quedó endeudado y la plata quedó afuera. Entonces va a ser un problema gravísimo y va a haber que renegociar, pero no en función de los acreedores, como hizo, perdóname la expresión, el miserable gobierno de Moreno, que pagó deudas anticipadamente en plena pandemia, sin tener que hacerlo, sino que tenemos que negociar patrióticamente en función de nuestro pueblo. Pero sí, el peso de la deuda externa, el servicio de esa deuda, va a ser inmenso, va a ser un ancla para el nuevo gobierno. Claro. A ver, economista, otro tema que también preocupa en el Ecuador es el de esa especie de economía paralela que hoy existe, ¿no? La economía paralela que se está moviendo tanto, que doy solamente como un ejemplo, no pretendo ofender a nadie, pero aquí hay desarrollos inmobiliarios nuevos que en 4 o 5 días se venden 80% vendidos en planos. Hay una economía paralela. ¿Cómo se frena el crecimiento de esa economía paralela normalmente relacionada con dinero del narcotráfico? Con regulación y controles. ¿Por qué no se daba con nosotros esa economía paralela? Porque controlábamos, por eso nos decían autoritarios, atentados a la libertad. Para los neoliberales, libertad es que nadie intervenga, que el pez gordo se come el pez pequeño, que el luchador de 300 kilos masacra al de 50 sin árbitro. Para nosotros, libertad es que nadie te explote, que nadie te domine. Y para eso se necesita acción colectiva, se necesita presencia del Estado, se necesita regulaciones, se necesita control. ¿Por qué no pasaba con nosotros? Porque había gobierno, había presidente. Felizmente este 20 de agosto tendremos nuevamente una presidenta de un gobierno. Pero hay que controlar eso, porque una cosa es el sector informal, que incluso es reflejo de una sociedad tradicional que migró del campo a la ciudad, que estaba acostumbrada a ser autónoma, a no tener relaciones laborales, que no cumple normativa formal, pero no la hace deliberadamente y no está en actividades ilícitas. Otra cosa son sinvergüenzas del sector moderno capitalista que no quieren pagar impuestos, que no quieren registrar transacciones, que no quieren cumplir derechos laborales y que incluso utilizan dineros de origen muy, muy cuestionable, hablemos claro, lavado de dinero. Eso es corrupción. ¿Y cómo se soluciona eso? Con controles, regulación y con sanciones, mano dura. Economista, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por aceptar nuestro llamado. A ver, economista, siguiendo en la parte económica. Ayer justamente conversábamos con el economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas, y él lo aceptaba y decía, miren, yo soy una persona que estoy en contra del impuesto a la salida de divisas. Yo soy partidario de que se elimine ese impuesto, pero no en estos momentos, dice. En estos momentos seguir con esta escalada regresiva del ISD es perjudicial, porque en estos momentos está saliendo más plata de la que está ingresando por inversiones o por compra de petróleo, pero dice, está saliendo mucha plata, nos estamos desangrando y eso es bastante riesgoso. ¿Qué tipo de regulaciones? Usted hablaba en principio de regulaciones que hay que hacer. ¿Qué tipo de regulaciones hay para mantener una economía que está por más allá de la narrativa que nos quiera vender Pablo Arosemena y el gobierno de Guillermo Lasso, una economía que está muy frágil, que está muy debilitada?
Mira, así como dije que Marcelo Valera era un gran economista, es progresista, un tipo de izquierda, Valera. Marco Flores fue ministro de Finanzas Frecorero, pero tengo que reconocer que es un buen economista, ¿no? No comparto con él que no esté de acuerdo con el impuesto de la salida de capitales, sí comparto que si alguien quería eliminarlo es el peor momento para eliminarlo. En todo caso, ¿para qué es ese impuesto? No es para recaudar, es para evitar salida de capitales. Y hablábamos hace un momento de la deuda. Entraron divisas. ¿Dónde están las divisas? Salieron por otro lado, porque ya no hay control de salida de capitales, porque pueden llevar sus capitales sin declarar a paraísos fiscales y porque se redujo el impuesto a salida de divisas. Ese impuesto fue para proteger la dolarización. El mayor peligro para la dolarización, de los supuestos defensores de dolarización, ¿no? Que ellos incurren en ese peligro. El mayor peligro son los capitales golondrinas. Son capitales que te vienen cuando las tasas de interés nacionales están altas, cuando hay, ¿cómo se llaman?, incentivos para el capital, es decir, subsidios para los ricos, y cuando el país estornuda salen y te destrozan un país. Para evitar esa entrada y salida de capitales especulativo y dar estabilidad a la dolarización, se puso el impuesto a la salida de divisas. Esta gente lo ha reducido a la mitad. Nosotros tendremos que volverlo a su nivel original. ¿Quién de ustedes manda plata a Delaware? Alguno tendrá un hijo becado en el exterior estudiando y mandará $800, $1,000 mensuales. Eso no paga impuesto a salida de divisas. Hasta donde recuerdo era más de $1,000. ¿Pero quiénes son los que mandan esa plata? Y con respecto a paraísos fiscales. Los especuladores financieros, y esos son los que nos están gobernando. Entonces, eso es necesario para defender la dolarización y en general evitar la fuga de capital y la fuga de divisas. Ahora que se habla tanto de la dolarización, es tan fácil como esto. Para sostener la dolarización deben ser más los dólares que entran que los que salen. Y con esto de reducir impuestos a salida de divisas, con la falta de control de capitales, están saliendo muchos dólares. Otra medida, coeficiente de liquidez doméstica, que los bancos estén obligados a mantener cierta cantidad de dólares dentro de la economía, pero todo eso fue eliminado por los gobiernos de Moreno y Lasso, o debilitado al menos, ¿no? Ahora, otro tema, y usted hablaba sobre las excepciones del impuesto a la salida de divisas. Los opositores a este tributo, a este impuesto, siempre decían que eso no es atractivo para las inversiones, porque dice ¿qué multinacional va a querer venir, invertir y no poder sacar su plata? Hasta donde recuerdo, creo que una de las excepciones del ISD era justamente para inversiones nuevas, ¿no? Inversiones frescas. No solo eso, para las utilidades. Claro, lo que están diciendo es que queremos defender los capitales golondrinas, los especuladores. Porque una verdadera inversión, qué sé yo, viene IBM a poner una planta, ¿para qué va a sacar? O sea, invierte 100 millones, no lo va a sacar en 3 meses. Va a sacar 10 millones por año si tiene 10% de utilidades. Y esas utilidades no pagan impuestos, lo están engañando. Lo que quieren, como son especuladores, porque todo esto está relacionado con el sector financiero y son los que nos dominan, y dominan los medios de comunicación hegemónicos, lo que quieren es volver a la Feria de la Alegría, que puedan especular sin pagar impuestos. Con nosotros eso no va a ser posible. Ahora, volviendo al tema económico, que creo que también es algo muy, muy necesario. ¿Cómo se reactiva la economía? O sea, a mí me duele que siendo agosto del 2023 todavía tengamos que hablar de reactivación de la economía como que recién estuviéramos saliendo de la pandemia. Pero lo cierto es que el subempleo se sigue sosteniendo y hasta va creciendo. Entre mayo a junio hubo inclusive un pequeño repunte del empleo formal. Y yo hablo desde el electorado. Me tomo en estos momentos el nombre del electorado. Se está haciendo un abanico de ofertas con respecto de cómo conseguir, de cómo fomentar el empleo. Unos hablan del primer empleo, el empleo joven, otros hablan de una reforma laboral. ¿Usted qué propondría o qué ha podido conversar con Luisa González para poder fomentar el empleo en el país? Por si acaso, Ecuador es el único país de América Latina que no ha recuperado los niveles prepandemia, ¿no?, de ingresos per cápita. Así de mal manejo ha tenido la economía y tenemos un neófito de ministro de Finanzas, dicho sea de paso. Estudió ideología y creyó que estaba estudiando economía. Mire, Luisa maneja bien esto, ella es máster en economía internacional, pero además tiene un vicepresidente que es uno de los economistas más brillantes del mundo, por eso, no del mundo, de la América Latina, pero por eso lo critican tanto, ¿no? Que prometió dinero electrónico que ni se cuente con eso de dolarizar. El Salvador es dolarizado. Y Bukele estableció como moneda de curso legal el Bitcoin. Tener más instrumentos de pago no debilita la organización, fortalece la organización, porque con menos dólares se puede hacer más producción, más exportaciones, etcétera. Pero cómo nos engañan y nos hacen escoger exactamente lo contrario a lo que necesitamos y deseamos para el bien común y para fortalecer la dolarización, que todo el mundo lo busca y nosotros lo hicimos.
esta gente con su torpeza va a reventar la dolarización, por ejemplo, con la fuga de capitales. Y ahí viene la respuesta a su pregunta. Yo voy a ir a lo macro, no me voy a dedicar a lo micro, a los programas específicos, aunque todo eso es necesario, el primer empleo, fortalecimiento de la producción de empleo nacional, proteger la producción nacional, etcétera. Pero a grandes rasgos, para graficarle esto, ¿no? El dinero en una economía es como la sangre en el cuerpo humano, ¿ya? Si esa sangre no circula, colapsa el cuerpo humano. Si el dinero no circula, colapsa la economía. Si tiene una herida y se desangra, colapsa el cuerpo humano. Si sale fuga de divisas, en términos netos, colapsa la economía. Con dolarización o sin dolarización. Entonces necesitamos evitar la fuga de capitales, necesitamos evitar la fuga de divisas que vienen incluso del petróleo no renovable para importar hasta Nutella. Hoy se está importando leche en polvo, quieren importar hasta arroz. Entonces ahí viene el otro, de ahí se deriva el otro, macroeconómicamente. Proteger la producción y el empleo nacional para que esa plata quede en el país, siga dando vuelta, porque el rato que usted le paga bien a un campesino, ese campesino necesita comprar en la tienda o en el supermercado. Ese dueño de la tienda necesita pagar el arriendo. Ese arrendador probablemente con esa platita se va a la playa de qué sé yo, Tonsupa. Y el dueño del hotel con esa plata va a comprar pan. Y el panadero con eso le paga al industrial molinero. Y circula como la sangre en el cuerpo humano ese dinero que no salió de la economía, y se fortalece ese cuerpo, se fortalece esa economía. Pero con el neoliberalismo se está haciendo exactamente lo contrario, y con qué entusiasmo queremos firmar por todos lados tratados de libre comercio para que colapse la economía y la propia dolarización. Entonces, eso a grandes rasgos. De ahí se derivan programas concretos como Mi Primer Empleo, como precios de sustentación para el sector agrícola, como crear demanda para nuestros productos agropecuarios, etcétera. Ahora, solamente para volver un momento a lo del ISD, ¿no? ¿Cómo estará la situación que hay candidatos de centro derecha como el propio Sonnenholner, que yo lo escuché en una entrevista que dice que en estos momentos es imposible pensar en seguir bajando el impuesto a la salida de divisas, porque por último, y ojo, que usted decía que originalmente no nació para recaudar, pero ahora sí lo están viendo con un punto de vista recaudador, porque dice, mira, si gana el Yasuní, la consulta del Yasuní sí, vamos a dejar de recibir dinero, pero lo podemos cubrir con lo del ISD. Inclusive ya lo están viendo de esa manera. Y ahí quiero aterrizar la pregunta. ¿Qué pasa donde gana el sí en la consulta del Yasuní? Hay una gran discusión. Unos dicen que son 1.200 millones, otros dicen que son 850. Hay grupos ambientalistas que dicen que a lo mucho llegan a 150, 200 millones. Lo cierto es que dólares se dejarían de recibir. ¿Cómo se puede suplir lo que vamos a dejar en subsuelo? Primero un comentario, ¿no? Sonnenholner fue cheerleader de todas esas políticas. Ahora, como está en campaña, dice lo contrario, pero es los grandes culpables de lo que ha pasado. Prohibido olvidar. Segundo, sobre el Yasuní, se dice cualquier cosa. Se dice cualquier cosa. Y como cualquier pelo de cochino, no son 1.200 millones, es el ingreso. Pero la renta petrolera son 600 millones de dólares, ¿sí? Pero esos son 2 puntos del IVA, casi 2 puntos del IVA, 600 millones de dólares. ¿Sabes lo que significa 600 millones de dólares para el presupuesto del Estado? ¿Sabe el impacto en falta de medicina, falta de libros, etcétera? Y después esa gente va a ser la primera en reclamar porque no hay medicinas, porque no hay libros, desayuno escolar, cuando a cada rato nos amputamos los brazos, las piernas, para poder seguir trabajando en beneficio de nuestro pueblo. O sea, ¿por qué cargamos cargas que no son nuestras? Nosotros no hemos destrozado el planeta. Todavía se nos mueren niños por patología del siglo XIX, por gastroenteritis, por diarreitas, crímenes de la pobreza, patologías de la miseria. Y queremos evitar utilizar nuestros recursos naturales. El Yasuní se ha venido explotando ya hace 10 años de forma absolutamente técnica. Cumplimos lo que dijimos. Yo no vi un centavo de esa inversión. El ingreso fue para los futuros gobiernos, pero se afectaron 250 hectáreas de 1 millón de hectáreas. O sea, para dejarle claro esto, es como que si ustedes tienen $1.000 y están gastando 25 centavos. 250 hectáreas de 1 millón de hectáreas. Como si tienen $1.000 y están gastando 25 centavos. Pero ¿cómo los quieren asustar? No, es el todo nada, el Yasuní o el petróleo. No es verdad. Es el 0.25 por mil del Yasuní frente a 18.000 millones en valor actual del petróleo que existe y que es necesario para el desarrollo del país. No todo es renta neta para el Estado, que es lo que dicen ciertos ambientalistas, 600 millones. Yo también soy ambientalista, pero responsable, y digo la verdad, e informado. Pero es como que si los otros 600 millones no sirven para nada. Los otros 600 millones es lo que se gasta en guardianía, pues, para los guaraní. Es lo que se gasta en servicios petroleros, en la señora que lleva la comida. Entonces no va a haber para esos guardianes, no va a haber para esa señora que lleva la comida, y como le decía hace un momento, el dinero circula y deja de circular, y el impacto de esos 1.200 millones que ya no están en economía
no es 1.200 millones, es 1.200 millones multiplicado por 3 o por 4, ¿no? Más desempleo, decae la producción, etcétera. Hay gente que no lo entiende. Entonces, ojalá actuemos en función de sentido común, no en función de mitos, no en función de miedo, sino en función de la razón y de los objetivos nacionales, que es cuidar el Yasuní, pero también cuidar que no se nos mueran los niños por diarreíta, cuidar que haya hospitales bien equipados, cuidar que haya escuelas con desayuno escolar, uniformes, libros, etcétera. Economista, la última de mi parte antes de darle paso a Noris, y me alejo de lo económico, de la campaña electoral, de lo político. Y lo comentábamos al principio de este programa. Ayer se conocieron las observaciones que hizo la Defensoría del Pueblo al informe o documento que presentó el perito Mesa con respecto al caso Gabela. Ha hecho una serie de observaciones y, en mi opinión, considero que lo ha dejado muy mal parado. Lo ha dicho que es un documento que no tiene sustento, que no tiene pruebas, que es inconcluso y lleno de conjeturas. ¿Cómo tomó usted? No sé si ha podido analizar esas observaciones de la Defensoría y ¿qué opinión se merita lo que ha ocurrido con el perito Mesa? El tiempo nos da la razón, no quiero pecar de soberbia, pero lo dijimos, Omar, era evidente. O sea, yo creo que estos 6 años también habrá que escribir alguna vez en la historia el tiempo de la patria boba, porque cuántas cosas nos han dicho, que el puente hacia ningún lado, que 70.000 millones perdidos en corrupción, cuando el PIB cuando yo llegué al gobierno era 44.000 millones, de acuerdo con un informe del BID que nunca existió, y ahora un perito al cual se le perdió el tercer informe y no tiene respaldo el tercer informe. O sea, hasta un chico de primaria respalda su redacción para el curso de castellano, ¿verdad? En la clase de castellano. Y en ese informe estaban los autores intelectuales, pero no se acordaba cuáles eran los autores intelectuales. Y en plena época de campaña, ¿no?, lo contratan por $380.000 cuando los 3 productos anteriores costaron $70.000. Eso era fraude, eso era peculado por los 8 costados. No conozco al defensor del pueblo, pero qué bueno que hay autoridades que todavía cumplan su trabajo y alguien diga la verdad. Todo esto fue un gran fraude para perjudicarnos. Ni aún así pudieron involucrarnos en el candidato de Gabela. Y fíjense cómo nos manipulan, ¿eh? Se sigue discutiendo un lamentable crimen de hace 14 años. 14 años, ¿no? Y no se discute ya el asesinato de Rubén Cherres hace 4 o 5 meses, principal testigo del caso Gran Padrino. Así nos manipulan. Así es como no nos informan, no controlan. En todo caso, se ha dicho lo obvio. Y tendrán que responder ante la justicia esta gente, porque lo que han hecho es especulado para tratar de perjudicar a Correa. Gracias a Dios ha salido. No conozco al defensor público del pueblo, ¿no? Si usted me recuerda el nombre, ni siquiera sé cómo se llama, pero me alegro mucho que diga lo que nosotros siempre dijimos. Entonces, esto era una payasada para perjudicar a Correa y a la Revolución Ciudadana. Economista, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Noris, ¿cómo está? Saludos. En el plan de gobierno registrado en el CNE de Luisa González, en el área de economía, se habla de se plantea una nueva arquitectura financiera regional y en el que se menciona Banco del Sur, Fondos de Reservas del Sur y los sistemas de pagos regionales. ¿Esto de aquí de qué forma aportaría o fortalecería la economía del Ecuador? Muchísimo. Por ejemplo, el Fondo del Sur. Usted sí sabe, lo saben. Tenemos 7.000, 8.000 millones en Suiza, supuestamente para reserva, como reserva monetaria, ¿no? Financiando a Suiza, ¿no? Por supuesto, eso está recontra sobredimensionado. Lo que están respaldando deuda externa, que la tienen los propios banqueros que nos gobiernan. Que nadie se engañe con respecto a eso. Pero suponiendo que sea técnicamente el monto que requerimos, cuando ustedes juntan reservas entre varios países, ya se requiere mucho menos. Porque, bueno, Ecuador tiene que cubrirse ante cualquier evento que requiera dólares. Perú tiene que cubrirse ante esos mismos eventos respectivos, Chile lo mismo. Pero que le ocurra a los 3 juntos ya es mucho más improbable. Entonces, entre los 3 juntos necesitan menos reservas que la suma de las reservas individuales. ¿Ok? Eso es lo que se llama en inglés pooling reserve. Eso nos beneficia mucho. Con menos plata inmovilizada, porque eso es la reserva, tenemos mucho mayor seguridad, un beneficio. El Banco del Sur, para financiar los proyectos de infraestructura regional, por ejemplo, interconectividad eléctrica, todo esto ya se habló en UNASUR. El norte de Chile es deficitario en energía eléctrica, nosotros somos supravitarios, podemos exportar energía a Chile, por supuesto el electrón no es el que llega, que se produce con Cacao Sinclair, no es el que va a mandar a llegar a Chile, eso tiene que ir a Perú, y Perú manda sus electrones, entonces se le paga un fee, una tarifa a Perú, pero con interconectividad se puede enviar energía de Ecuador a Perú y Perú a Chile, ¿no?
y nos complementamos y salimos juntos del pantano. Y el nuevo sistema de pago regional es compensación para minimizar la necesidad de dólares. Esto fortalece la dolarización. En lugar, por ejemplo, de que si yo quiero vender la Argentina a 100 millones, Argentina me vende 120. En lugar de utilizar 220 millones, solo doy 20 millones. Y Argentina paga los 120 millones en moneda nacional a sus exportadores y nosotros pagamos los 100 millones en moneda nacional a nuestros exportadores, que en este caso es el mismo dólar, ¿no? Con eso se minimiza la necesidad de dólares y eso, entre otras cosas, fortalece la dolarización, por si acaso. El nuevo sistema monetario regional, que es un sistema también que puede tener muchas compensaciones contables, como fue en su momento el inicio de la Unión Monetaria Europea con el ECO, que era una moneda contable el ECO. Economista, ¿qué hacer con el IES para recuperarlo, para fortalecerlo? Hace unos días estaban anunciando que lamentablemente Solca iba a tener que dejar de atender a enfermos derivados del IES y se hizo ahí una renegociación, van a hacer esta semana que ya termina, deberían ya haber dado un abono, pero ¿qué hacer realmente para recuperar, fortalecer y que los afiliados sientan que realmente su dinero está en buen recaudo? Lo que nosotros hicimos, pues, primero, que se cumpla la ley. Se incrementaron 1 millón de afiliaciones al IES. Hoy, de nuevo, volvieron a dejar sin afiliación a trabajadores, empleados domésticos, etc. O sea, de las tonterías que se han dicho, como le decía, las tantas tonterías que nosotros debilitamos al IES. ¿Cómo lo vamos a debilitar si subieron los afiliados de 1,5 millones a 3 millones, algo así? ¿Cómo se va a debilitar un sistema de seguridad social donde hay tal cantidad de nuevos afiliados? Es que era caja chica, como 10.000 millones en deuda. No se entiende nada. O sea, el IES tenía exceso de liquidez, tiene que invertir esa plata. Compraba bonos del Estado y era la mejor inversión para el IES. Si no, tenía que poner esa plata bajo el colchón y ahí sí perdía plata. Y nunca se va a pagar eso. Es ganar, pero se dice cualquier tontería. Se creó el banco del afiliado, que tanto impacto tuvo con los créditos hipotecarios. No solo que rentabilizaba la liquidez del IES, sino que permitía a parejas jóvenes tener su casa desde el inicio y no pasar 30 años pagando arriendo. Todo eso lo destrozaron. Tengo que ver esas políticas. Hay problemas, como tienen todos los sistemas de seguridad social del mundo. Por ejemplo, déficit actuarial, que es un déficit a futuro, no ahora, ¿no? Pero eso se irá tratando en su momento. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer para fortalecer? Lo que nosotros hicimos, pero nadie se engaña. Hay una campaña para asustarnos y para perjudicar al IES. ¿Por qué? Porque es lo que han hecho con el resto. Tener sus seguros privados, sus negocios privados, como hicieron en Chile, administradores de fondos privados. Eso es lo que buscan. Cada vez que sale Augusto de la Torre, neoliberal excelso, ex funcionario del Banco Mundial, a decir que el IES está quebrado, que hay que bajar hay que subir la edad de jubilación, hay que bajar las jubilaciones, etcétera, van a ofrecer seguros privados porque asustan a la gente y se crea mercado. Entonces, eso mismo han hecho con universidades públicas, Yachay. No podían permitir que una universidad pública tenga más PhD que la de San Francisco, pero a San Francisco le cuesta $15,000 anuales. Yachay era gratuita, le trataron de destruirla. Eso pasó con la refinería del Pacífico, porque si hubiéramos tenido esa refinería ya, ahora, no tendrían por la importación de combustibles privados y los negocios privados. Eso han hecho con los hospitales públicos. ¿Para qué? Para que tengan negocio las clínicas públicas, con la educación pública, para que tengan más negocios sus carísimos colegios privados. No caigamos en esa trampa. Claro que hay problemas en la seguridad social, como en todo el mundo, en Estados Unidos, Francia, Europa, pero se los puede fortalecer en el corto plazo, darnos tiempo para inteligentemente enfrentar los otros problemas más de largo plazo. ¿Y cómo? Como nosotros lo hicimos, el primer paso, haciendo que la gente cumpla la ley y afilie a sus trabajadores, por ejemplo. Ok, y economista, las inversiones del IES. Por tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, tema seguridad, Durán. Lo que pasó hace una semana, mataron a un director, ya han matado a otras personas, han intentado matar al alcalde, salió con una carta desesperada diciendo tengo miedo, pero hay que seguir. ¿Qué hacer? Durán está en manos del narcotráfico. Mire, esa es la gran diferencia. El crimen organizado existe en Estados Unidos, no es producto de la pobreza, es producto de la mala fe, la mafia italiana. El crimen organizado existe en Europa, sino ¿quién recibe la droga allá? La mafia albanesa en Ecuador, ¿y quién la recibe en Bélgica y en Holanda? La mafia albanesa. ¿Ya? Crimen organizado en Ecuador y probablemente había en mi gobierno. ¿Cuál es la gran diferencia? Ha infiltrado el Estado. Eso no ocurría antes en Ecuador. Está infiltrado en el gobierno, ¿no? El gobierno que nos acusaba de narcopolítico, estos cínicos sinvergüenza, sabían que ellos tenían infiltración, tenían los informes.
de inteligencia, de policía, que le decía que había infiltración del narcotráfico en su gobierno, en el gobierno de Lazo, ¿no? Ha infiltrado Fuerzas Armadas, puede salir un portaaviones lleno de drogas y nadie lo ve, ¿no? Y ha infiltrado, todo el mundo sabe por dónde sale la droga ahora, por la frontera norte está saliendo por el Putumayo, es fácil controlar, es un río y no se controla. Y ha infiltrado la policía, lo dijo el propio embajador Metiche de Estados Unidos, que hay narcos generales. Esa es la gran diferencia y no se controla nada. Eso va a cambiar el 20 de agosto con Luisa, con mano dura a la delincuencia, pero mano justa también para el resto de nuestro pueblo. Educación, salud, empleo. Porque usted asesina como quiere un Rambo de San Borondón a todos los delincuentes y al día siguiente ¿qué comen nuestros hijos? ¿No? Y empezando por Durán, que está tomado por el narcotráfico. A mandar a la policía, a las Fuerzas Armadas, a dictar los estados de excepción que se requieran con estrategia, no por novelería, a recuperar la institucionalidad de seguridad destrozada por Moreno y Lazo, con Ministerio de Economía de Seguridad, Ministerio de Justicia que controlaba las cárceles, ahora las controlan las mafias, Ministerio del Interior para que haya control civil sobre la policía, que la policía ha vuelto a ser mendiga, presupuesto para la policía, una visión comunitaria que trae con la comunidad, como eran con las UPC, que ya están abandonadas, recuperar el ECU 911, mano dura, como lo hicimos del 2007 al 2017 con la delincuencia, y logramos el segundo país más seguro de América Latina. Gracias, economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, que nos ha acompañado aquí en Un Café con JJ. Que tenga usted un buen día. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Muchas gracias por esta entrevista.